Bueno, le vamos a poner el título prometido al mensaje del día de hoy, miércoles, Equilibrio y Radicalismo, que no tiene nada que ver con la política, sino con una condición radical, ¿sí? Pero para esto vamos a leer primero Efesios capítulo 5, verso 15, y luego continuamos hasta el 18. Vamos a leer atentos el consejo de Dios a través de Pablo a la iglesia de Éfeso y por ende a cada uno de nosotros, ¿sí? Muy atentos todos, nos enfocamos no en mí, o sea, en mí humanamente hablando, ¿no? Pero en realidad la palabra transmitida y la exposición de la palabra es lo que usted donde quiero que ahí se centre y ahí manténgase aferrado un ratito nomás porque va a ser suficiente para que usted sea bendecido. Amén. Bien, leemos entonces. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tome su asiento, por favor, y mantenga su foco en el consejo primero, este primer consejo. Observe, dice mirad. Mirad significa, como nosotros decimos, mirad, atendé, escúchame, ¿no? Debido a lo que está hablando Pablo, ¿no? Mirad pues, pero con diligencia, con un profundo sentido de responsabilidad, con la intención de prestarle la mayor atención posible a cómo caminamos en la vida, de manera tal que no seamos como los necios, otra vez, repitiendo el concepto. Necio en la Biblia es todo aquel que carece de la sabiduría de Dios y anda a la luz de su propio criterio personal, a la luz de su opinión, de su perspectiva, de su percepción de la vida, inclusive de la fe. Todos los seres humanos, aún los evangélicos todos, tienen una perspectiva personal de la fe. Ahora, la idea sería que la perspectiva sea la correcta. Bueno, si no tiene la correcta es necio. No porque sea una persona mala, sino porque carece de lo que es imprescindible para vivir, la sabiduría de lo alto, la cual es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de buenos frutos y de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía, que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, entre otras palabras. Una sabiduría que viene del cielo, que es la capacidad de vivir la vida como Dios manda, teniendo bien clara las Sagradas Escrituras, una interpretación correcta, no personalizada, porque hay una sola interpretación de la Biblia, en términos generales, más allá de que haya algunos puntos oscuros, que no tienen que ver con conducta cristiana, tienen que ver más bien con teología de alto nivel, pero nada que afecte nuestro diario vivir. Lo que afecta nuestro diario vivir, para bien o para mal, es la comprensión clara de lo que la Biblia enseña, muchas cosas bien concretas, y para ello se necesita una correcta interpretación. Insisto, hay una sola interpretación de la Biblia en el universo, y es la que extraemos de los escritos cuando diligentemente nos dedicamos a estudiarla, a escucharla, a aprenderla y no a pasar por alto porque no entendemos, sino preguntamos, participamos de cursos, participamos de seminarios, participamos fundamentalmente de la enseñanza, de la exposición de la Escritura y bueno, ahora tenemos otros medios también, medios en las redes y demás. Bien. Entonces eso hace que al mirar bien, al estar diligente y atento, nos vamos examinando y decimos, ¿cómo estoy caminando en la vida? ¿Cómo va mi vida? ¿Y con quién me comparo? ¿Con quién me comparo? Y con la Biblia, que es como un espejo, con la gloria del Señor, como dice la Biblia, no con la cara descubierta. ¿Por qué? Porque se nos fue quitado el velo
que producía la ceguera para impedirnos ver la gloria de Dios, que es la persona de Cristo, Dios hecho hombre, y la palabra hecha hombre o llevada a una vida humana es Cristo mismo. La gloria del Señor, al mirarla, somos transformados de gloria en gloria, como en un espejo, así como por el Espíritu del Señor. Bueno, entonces en esa condición se nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Imagínense, los días de Pablo ya eran malos. ¿Por qué? ¿Y ahora qué son más malos? Y sí, porque ahora se globaliza la maldad. Y la bondad no se globaliza. ¿Y por qué? Porque la Biblia enseña que la maldad se multiplica y el amor de muchos se va enfriando y se va generalizando y se va globalizando hasta que ¿dónde termina todo? En la máxima expresión de la maldad, donde el pecado llega al colmo previo a la gran tribulación. Ahí el pecado llega al máximo. Y ahí comienzan los juicios más grandes de Dios sobre la tierra, lo cual no quiere decir que no haya juicios de Dios a través de la historia. De hecho los hubo, de hecho la Biblia nos muestra juicios de Dios aún dentro del pueblo de Dios. De hecho, otra vez dice que el juicio comienza por la casa de Dios, y si comienza por la casa de Dios, ¿dónde irá a parar el impío y el pecador? Pero también la Biblia dice que Dios castiga a su pueblo para que no sea condenado por el mundo, y lo corrige y lo disciplina, y eso es duro. Pero al impío no lo castiga. Eventualmente, si hay un juicio para mostrar su gloria a lo largo del tiempo o para evitar que la maldad destruya su plan. Con todo, el impío acumula ira para el día de la ira de Dios. No quiere decir que está zafando y nosotros no zafamos. No, va juntando, digamos, dinamita, por decirlo así, de la ira de Dios sobre su propia cabeza. Por eso dice, aprovechen bien el tiempo, porque todavía son días malos y seguirán siendo malos hasta que Cristo venga a reinar a la tierra. Y todavía cuando Cristo venga a reinar a la tierra, no serán absolutamente buenos y perfectos. ¿Por qué? Porque habrá todavía muerte, habrá longevidad, pero habrá muerte, habrá pecadores sobre la tierra que tendrán que ser salvos, y al final de la gran tribulación habrá una guerra, la de Gog y Magog, que se levantarán todavía las naciones cuando sea soltado Satanás por un tiempo y engañará a muchos, y se levantarán contra el rey de la tierra, del universo, contra Jesucristo y su pueblo otra vez. O sea, no va a ser del todo bueno, pero va a ser menos malo. Con todo, después vendrán sí los tiempos perfectos, donde habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, ni pecado, ni aflicción. Qué lindo, ¿verdad? Qué esperanza de los creyentes. Bien. Bueno, pero en el mientras tanto, dice en el verso 17, no seáis insensatos, no seamos torpes, sino entendidos, personas capacitadas, personas preparadas de cuál sea la voluntad del Señor. Después podríamos hacer un lindo estudio sobre la voluntad de Dios. Me gustó mucho algo que estuvimos estudiando con Susi la otra vez sobre la voluntad del Señor, que muchos preguntan, y es la carga de los cristianos más sinceros. ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Bueno, quiero decirle que hay muchos aspectos de lo que se denomina la voluntad de Dios, y no es tan simple como decir la voluntad de Dios en una frase. Tiene varias facetas esto en teología, y se lo quisiese explicar en algún día, pero ore para que ese día sea pronto si le interesa hacer la voluntad de Dios. Bueno, veo bastante aceptación, así que lo vamos a tratar de hacer. Bueno, pero mientras tanto, debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice como consejo, usando la figura del vino o del alcohol, más bien más que del vino, porque convengamos que la uva es una buena fruta y tiene una enzima muy provechosa para el organismo, tiene nutrientes muy interesantes para el cuerpo humano. Pero, por otro lado, el vino fermentado, donde se produce el alcohol a partir del azúcar que se descompone, ¿no? Y se produce el alcohol como muchas otras bebidas fermentadas, el alcohol es nocivo y produce un efecto
Por un lado, podría decir ansiolítico. Sí, es el ansiolítico más viejo, si no pregúntele a cualquier médico, que el alcohol es el ansiolítico más viejo. Por eso lo toman las personas depresivas o las personas que están con un gran ataque de histeria, van detrás de una botella de alcohol. Bueno, pero también el alcohol trae desorden en la conducta, desorden, inhibición de la limitación que la razón tiene para evitar que cometamos torpezas o que digamos cosas que no convienen, que nos comportemos como necios. El alcohol hace que perdamos el límite de la vergüenza. El alcohol hace que límites, cuando se abusa del alcohol, la persona comienza a perder la capacidad de mantenerse a raya en conducta y a veces cometer errores muy graves, producir vergüenzas inolvidables, vamos a redundar un poco, vergüenzas vergonzosas que nunca más quisiese acordarse en su vida y demás. Por eso lo contrasta con otra cosa. Fíjense que en vez de ser llenos de todo aquello que nos daría vergüenza, nos distrae de lo correcto, de lo que es verdad, de lo que es justo, de todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, de todo aquello que es santo, seamos llenos del Espíritu de Dios. ¿Y qué es ser llenos del Espíritu de Dios? ¿Es estar danzando todo el día? No precisamente. ¿Es estar todo el día cantando alabanzas? No precisamente. Ser lleno del Espíritu de Dios es ser lleno de toda la voluntad de Dios. Es ser inundado de la voluntad de Dios para cada acto de mi vida. Porque ¿de qué sirve danzar si me comporto como el diablo? ¿De qué sirve cantar si soy un demonio? ¿De qué me sirve predicar si maltrato a mi familia o a mi esposa? ¿De qué me sirve saberme la Biblia de memoria si como ejemplo soy un desastre? Pero ¿de qué sirve si yo todo acto de mi vida refleja la palabra de Dios? Evidentemente eso es ser lleno del Espíritu. A veces ¿vieron cómo se distorsionaba? Decían, la persona está llena del Espíritu porque está danzando y hablando en lenguas. Y vos veías que después la lengua era una lengua de víbora afuera. Porque hablaba todo en lengua, las lenguas hablaba en la iglesia y después afuera de la iglesia o ya en el pasillo de la iglesia, la lengua era la lengua de una víbora. Entonces, ¿de qué llenura me estás hablando? Mejor que tome vino, porque de alguna manera tendría una justificación más comprensible. O sea, no justificación, se comprendería su condición y bueno, está pasado de vuelta de vino. Entonces, habla de esas tonterías, decirle que vaya a darse una ducha y que se acueste, que es una vergüenza. En tal caso, comprenderíamos, pero lo otro, se lleno del Espíritu, pero se comporta como el diablo, entonces evidentemente eso no es lleno del Espíritu. ¿Vieron cómo es necesaria una correcta interpretación de la Biblia? Bueno, por eso hablamos de radicalismo y equilibrio. ¿Por qué esta introducción? Bueno, observen si tienen una conducta radical o equilibrada, pero ¿y en qué tengo que ser equilibrado y en qué tengo que ser radical? Ahí está el punto. Y ahora vamos a 3 ejemplos de cada una de estas cosas, 3 o más ejemplos que le pueden servir bien del equilibrio por un lado, como la Biblia se muestra que hay que tener equilibrio en muchas cosas, pero vamos a traer algunas. Habría que ver muchas cosas y rescatar el principio de los ejemplos que vamos a dar para aplicarlo a todas las cosas que merecen tener equilibrio. Ejemplos de la creación en equilibrio, bueno, lo tenemos en el cuerpo humano, un cuerpo humano sano. Creo que la palabra es homeostasis, cuando está en completo equilibrio, está en homeostasis, ¿sí? Y ese es el diseño de Dios. Cuando yo salgo de esa condición es cuando me enfermo. O soy propenso a enfermarme. Bien, cuando vemos eso ya en la naturaleza, bueno, pero también en la conducta, veamos en la conducta. El enojo es pecado. ¿Y si yo me enojo todo el día? ¿Y si no peco? Por eso es muy relativo esto, claro, depende en qué condición esté. Así diciéndolo sin ningún otro elemento, no puedo juzgar con rectitud, ¿verdad?
La verdad es que la Biblia enseña que el enojo no es pecado porque si no Dios pecaría cuando se enoja. Jesús se enojó, la ira de Dios es ira, pero es ira justa. Es enojo justo, correcto. Bueno, en Proverbios, fíjense, Proverbios 14, 29a, lo pueden ir buscando. Vamos a ir a varios del Antiguo Testamento, así que téngalo cerca. Proverbios 14, 29a. Dice, el que tarda en airarse es de grande, o es grande de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Pone de sobre las otras cosas su necedad, su carencia de sabiduría, porque es impaciente y es rápido para enojarse, no tarda en enojarse. Cuando nosotros lo decimos en lenguaje más callejero, decimos que una persona tiene la mecha corta o larga. Bueno, como ejemplo nos serviría, el que tiene la mecha larga es grande de entendimiento. El que tarda en explotar en ira es una persona entendida. Sin embargo, una persona que explota rápido es una persona necia, o que más bien probablemente enaltece, pone de relieve la necedad antes que la sabiduría. Vamos a Eclesiastés. Capítulo 7, verso 9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa. ¿Pero dónde? En el seno de los necios. Otra vez, de la persona que carece de la sabiduría, tiene el enojo adentro. Puede que no lo exprese de momento, pero lo lleva adentro a manera de resentimiento, rencor, y termina en odio, que ya es homicidio delante de Dios. Aunque no haya matado a nadie, pero ya es homicidio a los ojos de Dios. Evidentemente un necio no es salvo, porque el que no ama a su hermano es un homicida, y ningún homicida tiene herencia en el reino de los cielos. Evidentemente, el apresurar en mi corazón, en mi interior a enojarme, es semejante a la condición del necio, que ya lo lleva adentro el enojo, ya está enojado contra el mundo, enojado contra la sociedad. Hay personas que viven así. Hay personas que viven resentidas con su ex durante décadas. Hay hijos que viven, cristianos puedo decir, enojados contra sus padres, que no fueron buenos padres, durante décadas. Y no está bien. Hay personas que conservan el enojo adentro, y eso evidentemente no es equilibrio, es necedad. Pero vieron que el enojo tiene un lugar, pero no lo puede tener todo. No puede reposar, puede pasar por mí. ¿Cuánto tiempo? Y bueno, ahí es donde la sabiduría va a regular eso. No hay un enojómetro para llevar adentro, ¿no? ¿Cuánto puedo enojarme hoy? No. Eso lo va a guiar la sabiduría de Dios. Efesios 4:26, ahí es donde nos trae más claro esto. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Justamente porque el enojo nos lleva al límite del pecar, a la frontera, donde un paso más y metemos la pata. Un paso más y estamos del lado del pecado. Entonces, por eso hay que tardar en llegar a la frontera del enojo, no sea que pequemos. Y más, retenerlo adentro antes de irnos a dormir, como quien dice que pase al otro día, eso ya es pecado en sí mismo. Cuando el problema ya pasó y uno se va a dormir enojado y queda enojado, ya de por sí duerme mal.
Le cae mal la comida, quizá tenga pesadilla y va a soñar con algo y después decir, Dios me reveló que le tenía que matar al otro porque le tenía que agarrar así. De esos cristianos hay también. No digo en este caso, pero dije una tontería, pero a lo que voy es que después, porque los sueños en su mayoría, en su gran mayoría, más en un cristiano, son la expresión de las vivencias, sentimientos que uno tiene y que el cerebro conecta inconscientemente y se expresa en un sueño, una pesadilla. Luego, si somos cristianos y llevamos una vida recta o no, los demonios pueden venir a interferir. Y eventualmente Dios puede dar algún sueño, pero dice, mejor lee la Biblia porque ahí está más claro. Porque si agarramos por el lado de los sueños, empezamos todo el mundo a soñar y hay soñadores de sueños. Bueno, pero la Biblia dice, pastor, que el que tiene un sueño, cuéntelo. Pero eso en el Antiguo Testamento, donde había profetas que Dios enseñaba en otro tiempo a través de los padres profetas, en visiones y en diferentes maneras. Más ahora, en el último tiempo, nos ha hablado por el Hijo. O como dicen los teólogos, o como dice en el griego, nos ha hablado en Hijo. O sea, como que el Hijo mismo es el idioma de Dios. Jesucristo, la vida de Jesucristo es el idioma de Dios. No sé si me explico. Por eso Él dice que en este último tiempo nos ha hablado en Hijo, no en el Hijo, es cierto, a través del Hijo sí, pero en Hijo, así dice en el original. Bien, ni deis lugar al diablo. Evidentemente, la ira también me acerca a estar con el angelito de este lado y el diablito de este. Entonces, yo cuando me enojo, el diablito se me para acá. Yo puedo que le dé atención o no, y me revela cosas, me dice tales cosas. Como yo estoy enojado, el diablito me dice algo que parece Dios, pero no es Dios. Bien. Ahí tiene un ejemplo respecto al enojo. ¿Le gustaría otro ejemplo? Veo que entonces, ¿cómo tiene que ser el enojo? ¿Tiene que ser radical o equilibrado? Ahí está. Usted tiene que buscar el equilibrio para enojarse. Bueno, me enojo 3 días y 4 no. No, bueno. No ese es el punto, sino buscar que la oportunidad valga la pena enojarse para corregir algo, para confrontar algo, para actuar de alguna manera. Por ejemplo, vamos a hablar del castigo. Pero el castigo que no es violencia, sino el castigo disciplinario. Mire, particularmente vamos a hablar del castigo en la educación a los hijos. Lo que la Biblia dice, no es mi opinión, Alguno puede hablar desde la perspectiva moderna, de la visión, de la educación. Me cuesta un poco creer que los cambios en la educación han traído beneficio a los niños. A mí me da la impresión de que no saben más que lo que sabían los que son de generaciones anteriores. Creo que la impresión se la da a varias personas, y mucho, por lejos. Pero más allá de eso, yo quiero traer no mi opinión, sino lo que la Biblia dice estrictamente, y va a ver que el castigo también requiere de un equilibrio y no ese ejercicio de la violencia. Acá las personas que son nueva onda o nueva tipo de educación, no van a querer aceptar el consejo de Dios, van a escuchar las voces o los rudimentos del mundo. La Biblia es eterna, los rudimentos del mundo son de ahora, pasarán, fracasará la sociedad y vendrán otros y así seguirán probando hasta que la rueda ya no salga más del barro. Siempre pasó así. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, como diciendo en tanto que es hijo y es chico y es moldeable. Mas no se apresure tu alma a destruirlo. ¿Qué significa esto? Que el castigo no sea para destrucción, sino para corrección. Que no sea fruto de la ira, sino fruto del amor. ¿Entienden la diferencia?
Uno es correctivo y es movilizado por el amor, y el amor duele al que castiga. En cambio, la ira y la violencia no duele, no le importa al que castiga, porque no castiga para corregir, castiga para descargar su frustración sobre el hijo. Son dos cosas diferentes. Bueno, eso es lo que pasa en la mayoría de este mundo. No tiene equilibrio. Es una violencia radical con el argumento de corregir al hijo. No es verdad. Por eso dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. ¿Se da cuenta? Ahí la Biblia mismo equilibra el tema del castigo al hijo. Cuidado con ser violento, dice. ¿Por qué? Porque añadirá nuevos males. No le va a hacer nada bien al hijo las violencias, las palabras hirientes, las palabras degradantes, los insultos, los golpes. No le va a hacer al hijo nada bien. Va a añadir nuevos males. ¿Está? Dice más bien, eso es producto ¿de qué? De la grande ira. ¿Vieron? Antes habíamos hablado del enojo, que el enojo tenía que tener un equilibrio, tenía que tener su lugar. Y en el tema del castigo puede tener un enojo su lugar, pero no ser movilizado por el descontrol emocional, sino por el amor. Y ahí es donde está la sabiduría de Dios. Dios es amor, ¿sí? Pero se enoja, ¿o no? Bueno, nosotros debemos tener amor y podemos enojarnos para aplicar una disciplina. Pero cuidado con pasarse al otro lado, dice aquí. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Vieron? Es más, Proverbios 23:13. Miren qué interesante estas cosas que encontramos en la Biblia. Dice, no rehúses corregir al muchacho. ¿Por qué? Y porque a mí cuando era chico mi mamá me retaba, esto, lo otro, no me dejaba hacer nada, y acá y yo a mi nene, yo no le va a pasar lo mismo. No está bien. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Como diciendo, si vos sos firme con el muchacho, no lo vas a matar, no le vas a hacer daño. Dice, no, a los chicos hay que dejarlos crecer, que ellos hagan lo que sientan, ellos hay que dejarlos pensar. Guarda, una cosa es formar el pensamiento crítico en el niño y otra ser un cuestionador serial. Un nene, bueno, si mi hijo tiene un carácter, yo lo educo, ¿no? Lo estoy educando, pero cuando mi hijo dice que no, es no. Ahora, o sea, yo no importa lo que diga, pero cuando él dice que no, es no. O sea, ¿quién manda? El hijo. Bueno, evidentemente esta persona está rehusando poner a raya a su hijo. La Biblia dice que si vos lo pones a raya, si le pones límite, no va a morir, no le vas a hacer daño. Las personas creen hoy, porque claro, hay tanta violencia social que se confunde. Entonces no le ponen disciplina, pero sí, por ejemplo, a una chica le dan permiso legal para ir a abortar, por ejemplo. ¿Y cómo es el asunto? Le dan la capacidad de matar a un niño por nacer, pero no le permiten que la corrijan sus padres. ¿Cómo es eso? ¿Qué cosas, no? A veces le dan la posibilidad, cada vez bajan más la edad para votar y los chicos son llevados más bien por las emociones, los personajes, los que movilizan las emociones, pero no tienen un pensamiento equilibrado emocionalmente, que no son engañados fácilmente, son llevados de aquí para allá por cualquier movimiento. Por eso los movimientos radicales que captan, jóvenes, los fundamentalistas musulmanes radicales que captan, jóvenes, porque ellos podés manipularlos. Porque quizás son jóvenes resentidos que no han tenido ni padres, o han sido violentados por sus padres, o han sido maltratados por sus padres, pero nunca han sido corregidos y encaminados por sus padres. Nunca han tenido el consejo divino para poner a sus hijos en su lugar. Claro, crecieron resentidos contra una sociedad, vaya a saber cómo.
Lo bueno que en Cristo hay sanidad, ¿verdad? Siempre lo decimos, lo bueno que en Cristo hay sanidad. Bien. Dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, del infierno. Hebreos 12:6. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si el Señor lo hace. Y si soportáis la disciplina, dice el verso 7, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Evidentemente la Biblia da por sentado que un hijo es disciplinado por el padre, por sus padres. Lo da por sentado, lo da por hecho, no lo discute ni lo pone a votación o bajo la perspectiva o el análisis de un grupo de especialistas. No, dice, punto. Dios es así, con Dios no se discute. Ahora, si alguno que escucha esto tiene algún prejuicio, bueno, estoy simplemente exponiendo lo que Dios dice en la Biblia. Obviamente, tarde o temprano se va a dar cuenta que Dios siempre tiene la razón. Quizás no coincida, diga, no, yo diciendo totalmente, yo no creo en eso. Bueno, no cambia la eternidad de las cosas. ¿Sí? Bueno, pasemos a otro punto. Vio entonces que el castigo tiene que tener un sano y saludable equilibrio. Nada de castigo está mal. Castigo violento también está mal. Debe estar en un punto de equilibrio justo, movilizado por el amor y con el santo afán de hacerle bien a un niño. Fíjense qué interesantes puntos, ¿no? Son cosas muy sensibles, pero nos ayudan a entender que la Biblia nos habla de equilibrios precisos. Pues se requiere precisión, acá hay control, hay que tener habilidad. No es para cualquier loco esto, ¿eh? Bueno, vamos a ver esto. Equilibrio en el trabajo. ¿Qué les parece? ¿Hacemos un feriado? 2. Fin de semana largo. XXL. Bueno, hay gente que se pone feliz. Bueno, está bien, el descansar está bien. Lo que está mal es dejar de trabajar. Porque el trabajo es salud. El otro día escuchaba una canción, por Dios. Pobres mentes, decía yo, cultivando esto. Bueno, quieren equilibrio en el trabajo. Miren, 1 Tesalonicenses 4:11. Vamos. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Para qué es el trabajo? Para no tener necesidad de nada, para conducirme, no tener que andar pidiendo a nadie nada. ¿Cómo debo ocuparme? Tranquilamente en mi trabajo. Cada uno lo que sabe hacer, lo hace tranquilamente. ¿Sí? Bueno, dice en 2 Tesalonicenses ahora, 3:10. Miren, vamos al otro extremo. Bueno, en realidad el punto medio sería el primero. Vamos a un extremo. A un punto radical. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, no dice que no haya trabajo, o que no encuentra trabajo, sino que no quiere trabajar o se excusa para hacerlo. Como dice el perezoso, dice, ay no, yo no salgo a las calles porque está el león en las calles, dice. Está brava la calle, como diciendo, no, está peligroso, está duro, está el león en las calles, entonces el perezoso se justifica diciendo, está el león en las calles. Mentira, no está el león. Entonces, la Biblia establece, si alguno no quiere trabajar, que no coma. No se puede vivir sin trabajar, sin querer trabajar. Y vivimos en una cultura donde hay muchas personas que han aprendido a no querer trabajar. Lamentablemente. Pero la Biblia dice, no, lo pone en equilibrio esto. Eclesiastés, miren esto triste, 4:8. Está un hombre solo
y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. El otro extremo, trabaja. Y trabaja, alguno puede decir, bueno, tengo que trabajar para atender a mi viejita, tengo que trabajar para atender a mi mamita, o atender a mi amor, o a mis hijitos, o a mis primitos, pero no tiene nada, está solo y trabaja, dice. Ni sus ojos se sacian de riqueza, sigue acumulando. Ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? O sea, ni siquiera considera el hecho de por qué trabaja tanto. Y defraudo mi alma del bien. Esto también es vanidad y duro trabajo, dice. Entonces me doy cuenta, aquí en Eclesiastés 4:8, que hay condiciones de los seres humanos que abusan del trabajo, no tienen un equilibrio para el trabajo. Le acumulan y le meten horas y horas. No importa ya por qué, ni para qué, ni lo consideran siquiera, ni piensan, que tiene que haber un equilibrio para el trabajo. Eclesiastés 5:18, y termino con este ejemplo, y vamos al radicalismo, que es más fácil. Eclesiastés 5:18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. ¿Qué dice aquí? Que es bueno disfrutar de la vida, disfrutar del trabajo, porque es el don de Dios, el equilibrio entre el placer y el trabajo, entre la familia y el trabajo. Por supuesto, aquí ya incluiríamos el servicio al Señor, ¿no? Porque no podemos ser en este sentido radicales. No. La Biblia dice las casadas o los cónyuges deben ocuparse del Señor y deben tener cuidado de sus esposas o esposos. Y los solteros, bueno, ahí sí, se ocupan a tiempo completo del Señor. Hay un equilibrio en el casado, por ejemplo, que tiene tiempo para el matrimonio, la familia, la casa, la educación de los hijos, porque es el mandato del Señor, porque el Señor no va a venir a educar los hijos, tampoco la iglesia lo va a hacer, lo tienen que hacer los papás. Y el trabajo y el servicio, todo tiene que tener su equilibrio. ¿Amén? ¿Vieron? Que es interesante esto. Bueno, pero eso es sabiduría de Dios. Saber equilibrar es sabiduría de Dios. Lo mismo cuando uno come. ¿Hasta cuándo tiene que comer? ¿Hasta reventar? ¿Quedarse con un montón de hambre? Por allí decían los sabios, como el abuelo de mi esposa, que tuve, él trabajó en uno de sus submarinos, el submarino Santa Fe, una reliquia tristemente como el Ara San Juan, pero él trabajó en el Santa Fe. Él decía, siempre hay que quedarse con un poquitito de hambre. Y vivió más años que cualquiera de nosotros juntos también. Sabio en ese sentido, bien, el abuelo. Bueno, vamos a ejemplos de radicalismo. ¿Le gustó esto del equilibrio? Y bueno, este principio usted lo puede llevar a todas las áreas de la vida. Hay que, ser radical o ser equilibrado. Hay personas que son radicales donde hay que ser equilibrado. Y hay personas que son equilibradas donde hay que ser radicales. Dice, un pecadito al año no hace daño. ¿Sí? Dios perdona, total, Él sabe, Dios comprende que tengo sueño. Dios comprende que ando medio desanimado, medio enojado, ando con poca gana. O Dios sabe que si yo voy al casino, le prometo a Dios que voy a dar el diezmo si me saco el pleno. Negro el 8, le voy a poner todo al negro el 8, y si sale negro el 8, por Dios que le doy el diezmo, Dios sabe.
En ese sentido soy radical. Mi diezmo de lo que gane el casino se lo doy. Ni que hablar del 15 o el loto o el sushi bingo o el pro de los más viejos. Bueno, vamos a mire este ejemplo de radicalismo que está contrastado. ¿Cómo hay que ser absolutamente dependiente en contraste con siendo creyente, con la autosuficiencia del creyente? Hay que ser hay que arreglármela y pedirle ayuda a Dios o depender todo de Dios. ¿Qué hay que ser? ¿Equilibrado? En algunas me las arreglo solo y en otras necesitaré de la ayuda de Dios. Bueno, miren, Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánto se puede hacer sin él? Nada. O sea que hay que ser radical en este sentido. Necesitamos de Cristo para hacer todo lo que corresponde a él. Punto. Esto sería suficiente. Pero bueno, vamos a Apocalipsis 3:15. Veamos la otra punta. Dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, o sea, equilibrado, ni caliente ni frío, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Pero, ¿cómo? ¿No quería el equilibrio? El Señor, guarda. ¿Con qué? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué dice aquí el Señor? Que Él no quiere en este sentido, un poquito dependo de Dios y cuando tengo ganas de orar, oro, y si no tengo ganas no lo hago yo, pues yo ya lo sé hacer. Todo lo que haya que hacer para el Señor, ¿para qué voy a orar si yo ya lo sé hacer? Yo no necesito que el Espíritu Santo me ayude a hacer nada porque yo ya lo sé hacer. Error. Lo que tú no sabes es que eres ciego, miserable, desventurado y desnudo. Es el mismo error de la iglesia de la Odisea. No, yo ya hace muchos años que estudio la Biblia, yo ya hace muchos años que me las arreglo solo, yo no necesito ni hermano, ni pastor, ni nadie que me cuide, yo no necesito de la gente, yo tengo a Dios. Cuidado. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo que tú no sabes, que en realidad eres ciego, miserable, desventurado y desnudo. Esa autosuficiencia me convierte en una persona que ora en algunos momentos de desesperación, ora a Dios, entonces me convierte en un tibio, y en ese sentido hay que ser radical. Necesito a Dios para todo. Necesito a la iglesia de Cristo siempre. Ahora, otro punto radical. Nos creemos perfectos, o no creernos perfectos en realidad, perdón. Es a lo que nos llama Dios. Porque en realidad a veces hay mucha gente que se cree muy buena, pero no hay que creerse bueno. Pero sí caminar radicalmente en la dirección, sin ningún tipo de concesiones en el camino. Hay que caminar en esa dirección hacia la perfección, pero no creérsela. Hay gente que se la cree y no puede perfeccionarse porque ya se la cree. Si vos no reconoces que necesitas ayuda, ¿para qué vas a pedirla? Si estás convencido que no la necesitas. Si vos decís que no estás enfermo y estás enfermo, ¿cómo vas a ir al médico si vos te crees que estás sano? Eso le pasó a varios hermanos que negaron su enfermedad. Pues dicen: no, Dios me sana, niego la enfermedad, la niego, la reprendo, la niego, no existe, no me hables, y sigue enfermo. Ese radicalismo es torpe, porque la Biblia dice: si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. O sea, reconoce que estás enfermo, llama a los ancianos de la iglesia y oren por el enfermo. Pero no, nos enseñó a nosotros: no, negá la enfermedad, negá, en el nombre de Jesús, no existe, está mal estar enfermo, es más, está en pecado estar enfermo. Y si el pastor está enfermo, en algo debe andar. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de
vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es el punto? Ser santos, ¿cuándo? Al máximo. Separados del mundo, al máximo. No puedo estar un poquito con el mundo y un poquito con Dios, disfrutar un poquito del mundo. ¿Qué sé yo? Un sábado a la noche te paso a buscar y vamos. ¿Estaría? Total, es un sábado al año, no hace daño. Miren, Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sed pues perfectos, dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y bueno, le voy a leer esto de los puntos medios porque casi no voy a necesitar explicárselo y casi que se me acaba el tiempo. Pero voy a mostrarle que es con Dios o sin Él, porque con Dios y con el diablo no se puede. Miren, Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay puntos medios con Cristo. O juntás con Cristo o desparramás. En el medio no te puedes quedar. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. ¿A quién se refiere? Al diablo. Y él nada tiene en mí. No hay nada de Dios en el diablo. Porque alguno puede decir, bueno, aunque sea el diablo lo bendijo con algo. O una cosa radical, así media rara, ¿no? De esta. Bueno, que me sane Dios, me sane el diablo, es lo mismo, dicen algunos, ¿no? No es lo mismo. No hay nada bueno del Dios, nada bueno de Dios en el diablo. 2 Corintios 6:14, miren. Fíjese. Esto ya lo leímos, pero vea cómo esto, acá no hay puntos medios. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué punto medio hay con lo correcto y lo incorrecto? ¿Hay algún punto medio? ¿Lo medio correcto? No. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Ay, pero no puedo tocar un poquito. No puedo emborracharme un poquito. No puedo tener una escapadita, qué sé yo, una diversión poco santa. No puedo ver alguna peli media pasada. Dios sabe que no tengo la intención de ser lo que quiera. Dios dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso Santiago con tanta vehemencia, vieron que Santiago es vehemente cuando escribe, ¿no? Hasta incisivo, hiriente en muchos casos, porque dice, oh almas adúlteras, le dice. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se quiera hacer amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. O con Dios de amigo o de enemigo, pero en el medio no. ¿Vos querés ser amigo del mundo? Sos enemigo de Dios. ¿Querés ser amigo de Dios? Sos enemigo del mundo. Y hay cristianos que quieren caerle bien al mundo y a Dios. Y hacen ese tipo de negociaciones. Y ahí es donde viene la apostasía de la iglesia. Donde viene esa iglesia que parece cristiana, pero no es cristiana.
que tiene objetivos meramente sociales, políticos, económicos, financieros. Inclusive hasta son muy entretenidos y muy lindos, inclusive a nivel musical, a nivel artístico. Tienen mucho dinero porque hay mucha gente, muy atractiva. Es un ambiente social saludable, pero no es espiritual. Y así va degradándose la iglesia. Por eso cierro con esto. Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios te dio fe. A vos, a mí, nos dio la medida de fe, ¿no? La cantidad de fe que necesitamos. La fe, la cantidad de gracia para creer, caminar, andar. Él pone el querer y el hacer. Bueno, esa es la medida. Te da, digámoslo así, un tazón de fe, un tazón de gracia, por decirlo. No es que tiene una medida. A vos te dio 15, a vos te dio 20, al otro le dio 14, al otro 14,7. No, no es eso. Le da fe, una medida a cada uno. La fe de Dios. Entonces, ¿qué debemos pensar de nosotros con cordura? Tratar de ser sensatos. De cuál sea la voluntad de Dios, debemos ser sabios, entendidos. ¿Recuerdan lo que leímos al principio? Y ahí cerramos. Mirad pues cómo andéis, con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué está diciendo el Señor? Sean sensatos, piensen. No sean radicales en lo que hay que ser equilibrado y no sean equilibrados en lo que hay que ser radical. Pero para eso necesitan sabiduría de Dios, depender de Dios y meterse la Biblia y la Biblia en ustedes. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos has bendecido con la verdad, nos ayudas a pelear la buena batalla de la fe, a poner cada cosa en su lugar. Ayúdanos a rescatar los principios que hemos aprendido y aplicarlos cada día, cada momento. Para tu gloria, Padre, te damos gracias y te encomendamos la vida de cada uno de nosotros y de toda tu iglesia en el nombre de Cristo y decimos juntos, amén.